Gracias, Paola. Abrimos este programa o esta edición de Hora 23 hablando del tema marítimo a raíz de la reciente elección en Chile de Sebastián Piñera como presidente de ese país. Y vamos a cerrar el programa, no en este momento, vamos a cerrar con un tema que tiene también vinculación con Chile, pero desde un punto de vista del estudio académico. Está con nosotros en el estudio de Hora 23 el general retirado de Ejército, Luis Fernando Alcaraz. General, buenas noches, bienvenido. Gracias, muy amable, es un placer estar aquí. Hacía la presentación a propósito de Chile porque usted se ha convertido en un estudioso de las relaciones entre Bolivia y Chile. Hasta el momento lleva editados y publicados 4 libros relacionados a los vínculos o las relaciones o el conflicto entre Bolivia y Chile, ¿verdad? Así es, estamos dedicados por el momento a esa temática que es tan importante, bajo el principio de que todos los bolivianos debemos dominar el problema marítimo y tener claros los conceptos verdaderos de esta historiografía que hemos tenido con Chile, en la relación con Chile en el marco del recurso agua. Usted ha publicado hasta ahora 4 libros, pero tiene estimado llegar al número de 10 como parte de una serie destinada a las relaciones entre nuestro país y Chile. Así es, la intención es llegar a los 10 tomos como mínimo. El proyecto se denomina la Enciclopedia del Problema Marítimo, cuyo propósito es visualizar el problema desde una óptica diferente que el tradicional repaso de la secuencia cronológica de acontecimientos. Hemos dado una óptica, una visión más estadística que nos ha dado sorpresas interesantes. Y de ahí es que podemos afirmar que, por ejemplo, entre Bolivia y Chile hemos tenido 69 escenarios en los cuales se podía haber solucionado el problema. Enseguida vamos a hablar de los números. Antes de hablar de los números, porque los títulos de sus publicaciones son sugestivos en relación a ese tema, ¿cómo nace en un militar como usted el interés por la historia, por la investigación y por la publicación de los libros que ya tiene en librerías? Indudablemente la profesión nos obliga a aquello, pero por supuesto el interés particular en la problemática marítima nace de una anécdota que tuvimos allí en Palacio de Gobierno. Presidente nos preguntó la opinión, obviamente se la dimos como ciudadano y él me comentaba. ¿Qué presidente? El presidente Carlos Mesa. El presidente Carlos Mesa, tuve la suerte de estar destinado allí como jefe de Canes, un destino militar, eminentemente militar. Trabajamos luego con el presidente Rodríguez Belcé y una primera época con el presidente Evo Morales. ¿Mantuvo una continuidad en la responsabilidad? Sí, en los 2 años. Es un destino militar, pero que me permitió vivir esa secuencia y obviamente la anécdota. Cuando me preguntaba la opinión, le proporcionábamos y coincidíamos en el hecho de que los ciudadanos bolivianos en general y los militares en particular deberíamos dominar la problemática marítima. Y obviamente eso tocó un poco el ego, de tal manera que tomamos la decisión de dedicarnos a una investigación profunda sobre el problema marítimo en especial y obviamente el problema del desvío de aguas de los diferentes ríos también hemos tomado en cuenta en nuestros estudios. Fue el consejo de un historiador consumado como Carlos Mesa a un historiador en ciernes en ese momento como usted. Indudablemente. Ahí nació la afición que prácticamente despertó una suerte de pasión por el problema marítimo y más aún se refuerza cuando descubrimos que Chile siempre tuvo la iniciativa en el tema hasta esa valiente decisión del 24 de abril de 2013 cuando el presidente Evo Morales toma la decisión de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Creo que ha sido un momento muy importante. Hablemos ahora sí de sus 2 últimas publicaciones. Son 4 las que ha producido hasta ahora a propósito de esta temática. Las tenemos en imagen aquí en el escritorio de Hora 23. La penúltima titula 250 agresiones de Chile. ¿De dónde sale el número de 250? Parece muy redondo, ¿por qué no 189, 215 o 229? Bueno, partimos de que desde la época de los incas hasta 2017 se han dado cerca de 4.500, poco más, poco menos, eventos que de una u otra manera guardan relación con el tema marítimo y la relación boliviano-chilena. A partir de ese inventario de esos eventos y su clasificación,
¿no? Han ido emergiendo las agresiones mencionadas. Es una coincidencia que tengo un número exacto, en 250, una mera coincidencia, pero lo que hemos tratado es de clasificar esas agresiones en ámbitos. Y esas agresiones se han dado en 14 diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito diplomático nos han agredido en 134 oportunidades. Y dentro de esas 134 oportunidades, prácticamente se nos han burlado en 92 oportunidades, que es el título del cuarto tomo. Esos descubrimientos, esas deducciones más bien, nos llevan a afirmar de que Chile, por ejemplo, siempre estuvo dispuesta al diálogo. Chile en 71 oportunidades expresó su intención de diálogo, desde 1842, por supuesto, desde el 31 de octubre de 1842. Que son datos, por ejemplo, que están incluidos en el libro azul, que forma parte de la argumentación de la demanda que ha planteado nuestro país contra Chile en la Corte de La Haya. Indudablemente coincidimos con todos los historiadores y, como le decía, el cuarto libro que especifica las burlas de Chile, que virtualmente son eso, ¿no? Explica que aclara las dudas históricas que nosotros hemos tenido. Antes del libro, entonces queda aclarado que las 250 agresiones son un número redondo que corresponden exactamente a las agresiones de Chile en distintos campos. Hasta junio de 2017. Muy bien. El último libro de la serie de 10 que planifica realizar, el que acaba de mencionar, 92 burlas de Chile. ¿Por qué el término de burlas? Porque históricamente Chile siempre ha minimizado nuestras demandas, nuestros reclamos. Chile, a través de la razón de la fuerza, ¿no? ha desvalorizado y no ha otorgado una adecuada valorización a la conducta diplomática eminentemente propositiva, eminentemente proactiva que Bolivia ha mostrado en el reclamo. Desde el primer reclamo que hicimos en 1843 con Casimiro Ollaneta, ¿no? Hasta, obviamente, antes de la demanda que hicimos ante la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, a los primeros representantes bolivianos que realizaron el reclamo por el abuso chileno, por la invasión pacífica de ciudadanos chilenos a explotar nuestros recursos naturales, Chile simplemente recibía el tema, no respondía, tardaba 8 meses en responder y, por ejemplo, a Joaquín Aguirre Lavallén, Casimiro Ollaneta, Macedonio Salinas, les hizo esperar hasta el límite de su paciencia, y Chile, tomando conocimiento de que nuestros representantes ya iban a retornar a nuestro país, recién les presentaban la respuesta, y así por el estilo clasificamos la conducta chilena como una burla. Creo que es el término adecuado, sin de ninguna manera querer entrar en un escenario provocativo o en un escenario que lesione la dignidad que debe respetarse como Estado, pero creo que es el término adecuado para calificar la conducta de algunos de sus representantes. Partimos de que, como dice el presidente, nosotros no tenemos problemas con la población chilena. Es con algunos de sus representantes, de sus gobiernos, que han tomado las decisiones alejadas de la justicia, de la verdad histórica. Ahora, para ver la historia, lo dicen los propios historiadores, siempre hay que enfocar este tema desde 2 puntos de vista. Los aciertos de uno y los errores que también son parte, en este caso, de la diplomacia. No solamente Chile ha tenido actitudes de desplante hacia Bolivia. En su investigación, ¿cuáles han sido los errores más frecuentes de Bolivia o de su diplomacia para estar en el estado en el que actualmente nos encontramos en la relación con ese país y desde luego con el tema de la pérdida territorial de por medio? En un criterio muy particular, creo que el peor error que nosotros hemos tenido ha sido la chilenofilia. Porque gobernantes nuestros prácticamente han actuado en contra de los intereses de nuestro país. Obviamente Melgarejo se lleva la flor, pero hay un detalle interesante de que Chile nos ha acostumbrado de que el Tratado de 1904, por ejemplo, ha sido firmado en perfecta consonancia, en perfecta coordinación, lo cual no es cierto. Es importante que nuestros compatriotas sepan que para la firma del Tratado de 1904
Se ha detenido a los excombatientes de la Guerra del Pacífico. Los que eran muy ancianos se los encerró en su casa. Se instauró una fuerte censura de prensa. Se prohibió a las imprentas trabajar sobre el tema marítimo. Es decir, un cúmulo de actividades que buscaban atemorizar a la población a objeto de crear un escenario adecuado para la firma del Tratado de 1904. Evidentemente, el tratado tiene una legalidad porque la mayor parte del Congreso votó por el sí, pese a que 6 departamentos votaron por el rechazo al tratado. Pero creo que esa actitud de ciertos bolivianos que inclinaron su interés personal anteponiéndolo al interés nacional, ha sido uno de los grandes errores. Obviamente, Mariano Melgarejo decía que se lleva la flor porque él se dejó seducir por una obsecuencia del diplomático chileno Aniceto Vergara Albano y su secretario Walker Martínez, porque a Melgarejo ellos lo compararon con Simón Bolívar, con Napoleón, lo declararon el capitán de América, es decir, unas actitudes tan obsecuentes con la clara intención de debilitar la personalidad de Mariano Melgarejo para que después firme el Tratado de 1866. Y muy lamentablemente Melgarejo se dio a esos halagos baratos, ¿no? El regalo del caballo Holofernes, a la conviviente de Mariano Melgarejo les regalaron un perro de colores, lo nombraron general de división del ejército chileno para lograr su objetivo. Y es por eso que creo que esos dos elementos, el escenario del tratado de la firma del Tratado de 1904 y la actitud del Melgarejo, creo que han sido los errores más significativos que de los varios tenemos en diferentes efectos. Porque hay una corriente de historiadores bolivianos que, por ejemplo, indican que Bolivia actuó con poco pragmatismo y con algo de ingenuidad en el conflicto y en la guerra con Chile. Por ejemplo, señalan que en algún momento Chile ofreció a Bolivia, en medio del conflicto, la cesión de Arica como una compensación por los territorios propios que había capturado Chile, pero Bolivia, por la lealtad con la alianza con Perú, desestimó ese ofrecimiento chileno que, si lo hubiéramos aceptado en ese momento, no tendríamos los problemas de inaccesibilidad y de mediterraneidad que hoy sufrimos. Indudablemente, debemos tomar en cuenta que Chile nos planteó en 14 oportunidades aliarnos en contra del Perú. Sí, creo que debemos sentirnos orgullosos los bolivianos, es que desde aquella oportunidad en 1873, en febrero de 1873, cuando firmamos el pacto de alianza con el Perú, Bolivia se portó lealmente hasta el día de hoy con el Perú. Pero Perú no actuó con la misma moneda, porque al final firmó un acuerdo con Chile que establecía que ambos países se comprometían a no ceder un territorio en disputa en la Guerra del Pacífico a un tercero, y ahí quedamos fritos los bolivianos. Sí, pero fue un contrapunteo de, no quiero llamarlas deslealtades, sino de conductas negativas, porque Perú firmó el Tratado de Ancón en 1883 sin comunicarnos, o sea, en contra de un articulado. Ahí no fueron muy leales, no fueron muy leales de nosotros. Nosotros firmamos el Pacto de Tregua el 4 de abril de 1884 y tampoco les avisamos. Firmamos los tratados de 18 de mayo y 28 de mayo de 1895, no les comunicamos, Bolivia protestó, Perú protestó, firmamos el tratado de 1904, no les comunicamos, ellos firmaron el tratado de 1929, el Tratado de Lima, no nos comunicaron, y obviamente el lapidario protocolo adicional al tratado de 1929, con el que prácticamente se selló nuestro encierro, ellos lo firmaron en secreto sin comunicarnos, de tal manera que creo que fueron errores de tipo personal, pero en una visión macro, creo que mantenemos ese espíritu de alianza, pero debemos ser realistas también al afirmar de que los estados tienen intereses, no tienen amigos. Un principio que en algún momento parecieron olvidar nuestros gobernantes. Creo que sí. Y bueno, estamos donde estamos. ¿Qué otros trabajos piensa desarrollar? Dijimos que tiene una estimación de 10, ya vamos en la 4ª publicación. Los otros 6 libros, ¿a qué temas van a estar dedicados? Bueno, el siguiente tema que ya lo estamos finalizando se refiere a los compromisos e incumplimientos de Chile. Ese es un tomo.
Luego tenemos la legalidad en la relación boliviano-chilena. Nosotros tradicionalmente creemos que Chile incumplió únicamente el Tratado de 1904. No es así, porque incumplió cerca de 35 tratados bilaterales, cerca de 40 compromisos multilaterales. Entonces estamos dando una visión eminentemente estadística a todo el escenario de la legalidad de interés del tema marítimo. Posteriormente hemos hecho también una investigación sobre cuál ha sido la conducta de los presidentes chilenos. 18 presidentes han reconocido la deuda histórica con Bolivia, pero creemos que en Chile hay una criptocracia, un poder oculto que impidió a través de la historia que aquellos presidentes que reconocieron la deuda con nosotros no lleguen a cumplir, no lleguen a saldar esa deuda. Hay un poder oculto en Chile que, sobre texto de una política de Estado, impide que se solucione el problema. Y obviamente el interés por el agua dulce. Chile en 17 oportunidades ha manifestado abiertamente su interés por el agua dulce, por las aguas de la cuenca altiplánica. Creo que ese es un tema que lo debemos tener muy en cuenta, porque Chile en este momento tiene un serio problema con el agua dulce. Si bien es uno de los países que en el mundo tiene mayor disponibilidad de agua dulce, tiene dos problemas: que el agua dulce está situado al sur y que el consumo de agua dulce está privatizado. Y en el sector norte, en el territorio invadido, tienen muy serios problemas de agua dulce. Y creo que es una temática que hay que estudiarla. Y ese es otro de los temas que nos va a llevar a nuevas publicaciones. A nuevas publicaciones. Por último, general, seguramente esta charla ha despertado interés en muchos televidentes de Bolivisión para conocer su última publicación, 92 burlas de Chile. ¿Cuándo se presenta y desde cuándo va a estar a disposición del público? Estimamos que ya en el transcurso de la semana vamos a llevar adelante la ceremonia de presentación, pero de todas maneras ya va a estar en las librerías, al igual que ocurrió con el anterior libro, Las 250 agresiones. La editamos también con el apoyo del presidente de la Cámara de Senadores, y tuvimos el honor de que sea el presidente de nuestro estado quien presente ese libro, a quien agradecemos de sobremanera, porque es en una actitud de Estado más que de gobierno. Creemos que ese libro desnudó muchas de las mentiras a las que Chile nos tuvo acostumbrados. Entonces el libro Las 92 burlas de Chile ya está en pleno proceso de distribución. Y tendrá fecha de nacimiento en este año 2017. Con un poco de suerte. Ojalá. General Luis Fernando Alcázar, general retirado, autor de los libros que ya hemos mencionado. Gracias por su visita, por sus reflexiones y por las orientaciones a propósito de este tema tan vivo, que es el de las relaciones entre Bolivia y Chile. Gracias, el agradecido soy yo, e invito a nuestra población a reflexionar sobre la verdad de la relación boliviano-chilena, y que de una vez por todas vayamos rompiendo esos paradigmas a los cuales Chile nos ha tenido acostumbrados. Y qué mejor reflexión que a través de una visión crítica de la historia. Gracias una vez más.